noches. Bienvenidos a una nueva edición del informativo semanal del G-Club. En el día de hoy vamos a iniciar la serie de programas especiales y en este caso vamos a centrarnos en una escala nacional, informándolos sobre la distribución y evolución del COVID-19 en la Argentina. Como sabemos, en estos últimos días hemos tenido varias noticias con respecto a la pandemia generada por el COVID-19. Y en el siguiente informe vamos a presentarles los titulares más destacados de la semana. De la cuarentena en todo el país. Así lo decidió el presidente Alberto Fernández en su último reporte, junto al jefe de gobierno porteño y al gobernador de la provincia de Buenos Aires. La medida se extiende hasta el próximo 15 de agosto y determina que las provincias mantengan la misma fase en la que se encontraban hasta ese momento. El AMBA seguirá en fase 3 de segmentación geográfica, siendo esta la región con mayor cantidad de contagios. Sin embargo, el presidente se mostró con preocupación por el avance de los casos en las provincias de Río Negro, Córdoba, Jujuy y Mendoza. Más del 50% de las unidades de terapia intensiva ocupadas. En su reporte diario, el Ministerio de Salud de la Nación informa que la ocupación de las unidades de terapia intensiva superan el 56,3% a nivel nacional, mientras que en el AMBA la ocupación es mayor a un 66%. Argentina seleccionada para la prueba de una vacuna contra el coronavirus. La vacuna de la empresa farmacéutica estadounidense Pfizer se encuentra en fase avanzada clínica y ya está siendo probada en los Estados Unidos. En Argentina, las pruebas comienzan este mes y ya son más de 500 los voluntarios anotados para recibirla. El ministro de Defensa, Agustín Rossi, afirmó que el seguimiento estará a cargo de médicos del Hospital Militar. Comienzan los ensayos con suero quino. Tras la autorización de ANMAT para la prueba en humanos del suero quino para pacientes moderados a severos, que se aplicará en más de 200 voluntarios. El suero hiperinmune quino desarrollado por la Universidad Nacional de San Martín se suma al plasma de pacientes recuperados que ya se viene aplicando en los distintos hospitales para el tratamiento de pacientes infectados. En búsqueda de la vuelta a clases. Son 9 las provincias que le comunicaron al Ministerio de Educación la intención de la vuelta a clases, de forma presencial, entre las que se encuentran Catamarca, Corrientes, Formosa, Misiones, San Juan, Santiago del Estero, San Luis y Tucumán. Se prevé que sea de forma escalonada y dándole prioridad a los alumnos que estén por finalizar los estudios. Ahora vamos a repasar las cifras totales a nivel país. Contamos con la participación de nuestra compañera Camila Martucci, que nos va a detallar los números y la situación actual de nuestro país. Hola, muy buenas noches. Hoy vamos a hablar de la situación actual del COVID-19 en nuestro país. Si observamos esta semana, vemos que ha aumentado notablemente la circulación del virus de manera comunitaria, arrojando un número de 220.669 personas confirmadas con COVID-19. En este caso, la distribución por sexo tenemos que el 50,65% son hombres contagiados, mientras que un 49% son mujeres, 0,35% otros. Cuando observamos la situación a lo largo y a lo ancho de nuestro país, la dinámica de la distribución del virus se sigue manteniendo de la misma manera que desde comienzos de la pandemia. La zona céntrica sigue siendo la más complicada. Las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba tienen varias localidades que superan los 100 casos por cada 100.000 habitantes. Lamentablemente tenemos que mencionar que esta semana también se han superado los 4.000 fallecidos por COVID-19, ¿sí? Siendo un 81% personas mayores de 60 años. Ante todo este panorama que es bastante preocupante, podemos hablar de que hay 99.852 personas que han sido dadas de alta y son consideradas
recuperadas en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, Camila. Y como les estuvimos adelantando, en esta edición contamos con la participación especial de la doctora Liliana Ramírez, docente e investigadora de la Universidad Nacional del Nordeste y perteneciente al CONICET, quien nos va a presentar la evolución del COVID-19 en nuestro país. Gracias, Clara, por la presentación y gracias a los productores del Boletín Informativo Semanal por esta invitación. La COVID-19, la enfermedad COVID-19, tal como la define la Real Academia Española, tuvo su primer caso positivo en la Argentina el día 3 de marzo y a la fecha llevamos más de 200.000 casos confirmados. Diariamente, el Ministerio de Salud de la Nación, a través del informe diario, nos brinda los datos que son registrados en todo el territorio nacional y también en las provincias. Con estos datos es posible realizar o elaborar una tabla de doble entrada, tal como ustedes pueden ver en pantalla, en donde registramos la jurisdicción y la fecha y la cantidad de casos. Tanto los casos confirmados como los casos recuperados y también los fallecidos. Esta información es fundamental para hacer un seguimiento y monitoreo de la enfermedad a nivel nacional. Y uno de los primeros, productos que se obtiene es el gráfico que ustedes ven en pantalla, que muestra la evolución de los casos confirmados. Allí están registrados los datos de marzo, abril, mayo, junio y julio, y como pueden ver, los 3 primeros meses en la Argentina han sido meses de pocos casos en relación a los que hoy tenemos. Recién en el mes de junio se aprecia una curva que comienza a despegarse de la base con un ángulo bastante acusado, y mucho más aún en el mes de julio, en donde se advierte un incremento bastante considerable y estamos a la espera de llegar a ese pico de la curva del que se viene hablando hace tiempo. Sin embargo, esta situación que corresponde a la República Argentina es bastante diferente de lo que se presenta en las distintas jurisdicciones que representan al territorio nacional, o mejor dicho, que conforman el territorio nacional. Como ustedes pueden ver en la próxima pantalla, van a apreciar lo que sucede en Cava y en Buenos Aires, que son las dos jurisdicciones que de alguna manera le generan la impronta a la República Argentina, ya que sus curvas son muy semejantes a la del país. Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires entonces representan para nosotros el primer conjunto de jurisdicciones que tienen un ascenso sostenido a lo largo de todo este tiempo para llegar a más de 60.000 en el caso de Cava y más de 100.000 casos para la provincia de Buenos Aires. Algo semejante ocurre, pero con una cantidad menor, con la provincia del Chaco, como ustedes pueden ver, un gráfico que manifiesta un comportamiento de evolución muy sostenido a lo largo de todos estos meses y con una curva en ascenso que pareciera que continúa en aumento sin poder amesetarse. Otro conjunto de jurisdicciones es el caso 3 para nosotros, conformado por Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Santa Fe y Jujuy, que tienen entre 800 y 2.500 casos. Estas jurisdicciones han manifestado un incremento de casos muy sostenido durante los primeros 4 meses y en el último mes, en el mes de julio, se han despegado de la base del gráfico, determinando una preocupación por parte de las autoridades sanitarias en virtud de este incremento. Otro conjunto de provincias es el que está conformado por Chubut, La Rioja, Salta, Santa Cruz, Tucumán y Tierra del Fuego, Antártida, Islas del Atlántico Sur, que manifiestan hasta 500 casos confirmados de coronavirus. Y como ustedes pueden ver en el gráfico, los 4 primeros meses han tenido un comportamiento muy amesetado. La curva se incrementaba lentamente, pero fundamentalmente se amesetaba y permanecía en esta circunstancia durante mucho tiempo. Y sin embargo, en el último mes de julio han despegado de manera bastante significativa, también para preocupación de las autoridades sanitarias. Finalmente, el último conjunto de provincias, Catamarca, Corrientes, Formosa, La Pampa, Misiones, San Juan, San Luis y Santiago del Estero, presentan hasta 200 casos.
Estos comportamientos son bastante irregulares, a excepción de Corrientes, que se mantiene en ascenso bastante sostenido. Las demás jurisdicciones tienden a incrementarse, a mesetarse, incrementarse, a mesetarse, y manifiestan una curva de tipo escalonada. Tan importante como la evolución temporal que tiene este fenómeno en las distintas jurisdicciones que conforman el territorio nacional es apreciar, observar, visualizar la distribución espacial que tiene la COVID-19. Y para mostrar esta distribución espacial, la geografía se utiliza una serie de técnicas que son muy empleadas en diferentes circunstancias. En los mapas que ustedes pueden visualizar, en el de la izquierda, tienen la tasa de contagios de cada una de las jurisdicciones. Es una relación de casos positivos con la población y allí se puede apreciar efectivamente cuáles son las jurisdicciones más comprometidas en este sentido. En este caso, la técnica de Coropletas, espacialización de la tasa, nos permite ver la diferenciación espacial en cada provincia, en cada jurisdicción. A la derecha, otra técnica para mostrar la propagación de la COVID, la propagación en términos de tiempo de la COVID, nos permite apreciar cómo los iniciales focos en la ciudad de Buenos Aires y en Resistencia fueron inicialmente los que dieron origen a la propagación y a la difusión espacial, y esta técnica de isopletas basada en la interpolación nos permite identificar cuál ha sido esa propagación. Finalmente, otra representación que mostramos es una animación de cómo fue la evolución en las jurisdicciones a través de figuras proporcionales o círculos proporcionales que nos permiten también ir apreciando esta propagación, pero de otra manera, con otra técnica. En este sentido, la geografía aporta diferentes tipos de análisis para la evolución temporal y para la distribución espacial de cualquier tipo de fenómeno, como es en este caso la COVID-19. Muchas gracias. Muchas gracias, Liliana. Y para profundizar tu aporte, contamos con la participación de geógrafos nacionales que nos van a detallar cómo impactó y cómo evolucionó el COVID-19 en cada región de nuestro país. En primer lugar, nos vamos al sur del país, más específicamente a la ciudad de Puerto Madryn. Allí se encuentra el magíster Mauro Novara y nos va a detallar la situación de la provincia de Chubut. Buenas noches, mi nombre es Mauro Novara, soy docente investigador de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, en la sede de Comodoro Rivadavia, y queríamos compartirle brevemente cuál es la situación respecto al COVID en nuestra provincia, ¿sí? Los primeros casos nosotros los advertimos hacia mediados de abril, ¿sí? Fueron los primeros casos detectados obviamente por gente que ha viajado a otros sitios, y hasta principios de junio los casos fueron creciendo muy levemente, pero a partir específicamente de mediados de junio la curva de crecimiento de los casos tomó un carácter exponencial y sigue con esa tendencia, ¿sí? Dentro de lo que es la distribución espacial de los casos de COVID en nuestra provincia, tenemos los focos sobre el litoral costero, ¿sí? Principalmente en el departamento de Escalante, que es donde mayor cantidad de casos se vienen dando, ¿sí? Con 218 casos en lo que es el conglomerado de la ciudad de Comodoro Rivadavia y la localidad y la villa marítima de Radatili, ¿sí? Este es el lugar, digamos, donde más casos se están produciendo en la actualidad. El segundo departamento, los segundos departamentos son el departamento de Rawson y de Viedma, principalmente el de Rawson, cuya cabecera está la capital de la provincia, Rawson, y también Trelew, que fue la primera ciudad donde tuvimos transmisión comunitaria, ¿sí? Hace un tiempo. Seguido a lo que es el departamento de Rawson, tenemos el departamento de Viedma, en la ciudad de Puerto Madryn, con 23 casos, ¿sí? Bueno, al momento tenemos la suerte
en el departamento de Viedma, donde yo resido, que no tenemos circulación comunitaria del virus, ¿sí? La tasa de incidencia del Chubut son 49 casos cada 100.000 habitantes, ¿no? En toda la provincia. Y si uno toma lo que es el conglomerado de Comodoro Rivadavia y Radatili, asciende a 105 casos de estos cada 100.000 habitantes, ¿sí? Entonces es interesante mencionarlo, este tema. Y bueno, la tasa de letalidad provincial al momento es del 1%. Así que bueno, como todos, seguimos cuidándonos y espero que la situación en sus respectivos lugares sea cada vez mejor. Saludos y gracias. Muchas gracias, Mauro. Continuemos con esta sección y vamos a ir a la región de Cuyo. Contamos con la participación de la doctora Carolina Beseiro, quien nos contará cómo evolucionó el COVID-19 en la provincia de Mendoza. Buenas noches. Les voy a comentar cuál es la situación epidemiológica que atraviesa la provincia de Mendoza en relación con la pandemia de COVID-19. Actualmente, Mendoza se encuentra en el 6º lugar con respecto al total de casos confirmados del país y es la que registra la mayor cantidad de casos de la región de Cuyo. Hasta el día 5 de agosto, Mendoza registró 1.783 casos positivos, de los cuales 447 ya se han recuperado y 46 han fallecido. El primer caso de Mendoza se registró el 21 de marzo y hasta fines del mes de junio solo había alcanzado a acumular 160 casos. Sin embargo, en julio estos comenzaron a incrementarse notablemente debido a la flexibilización de algunas de las medidas que habían sido implementadas por el gobierno de la provincia. El incremento de casos tiene lugar principalmente en el área metropolitana del Gran Mendoza y en las ciudades de la zona este, debido a la cantidad de población residente en ellas, así como también por la fluidez de las comunicaciones a través de la Ruta Nacional 7. En relación con las medidas implementadas por el gobierno, la provincia de Mendoza fue una de las primeras del país en iniciar el aislamiento preventivo y obligatorio debido a los riesgos que enfrenta por encontrarse sobre el corredor bioceánico y en proximidad con la ciudad de Santiago de Chile. Posteriormente se pasó a una fase de distanciamiento social en la cual se flexibilizaron algunas actividades y se facilitó la apertura de actividades económicas, recreativas y sociales. Sin embargo, con la situación que enfrentamos actualmente, debido al incremento de casos, principalmente por contacto estrecho con positivos y por transmisión comunitaria, el gobierno ha dado marcha atrás con algunas de estas medidas de flexibilización que se habían implementado. Muchas gracias. Gracias, Carolina. Bueno, seguimos recorriendo el país y de Mendoza nos vamos a ir para el norte, a Tucumán. Allí se encuentra el doctor Fernando Longhi y nos va a comentar la situación en esta provincia. Buenas noches. Aquí un reporte muy breve sobre la evolución de la pandemia por COVID-19 en el caso de Tucumán. Tucumán es la provincia más pequeña del país y la más densamente poblada, y este concepto, el de la densidad demográfica, es un condicionante muy importante para la aparición y desarrollo por COVID. El primer caso de COVID-19 en la provincia se produjo el 19 de marzo y corresponde a un hombre de 46 años, un caso importado que había estado de vacaciones en Europa. Desde entonces hubo algunos casos aislados, eventuales, pero la situación estaba bastante controlada. Hasta el 31 de julio, según el mapa que ustedes pueden ver ahora en pantalla, que es elaborado por el Grupo de Estudios de la Cuenca del Río Luján, perteneciente a la Universidad Nacional de Luján, pueden ver cómo era la concentración y cómo se distribuían los 120 casos que hasta el 31 de julio fueron diagnosticados en la provincia. Sin embargo, los primeros días de agosto vieron proliferar notablemente los casos de COVID-19 en nuestra provincia. Hubo, a partir de entonces, en esta semana, dos núcleos de concentración espacial. Uno en el aglomerado Gran San Miguel de Tucumán, que es uno de los aglomerados urbanos más importantes de la Argentina, que tiene alrededor de 800.000 habitantes, y el otro, la ciudad de Concepción, que es la segunda ciudad en importancia
en la provincia de Tucumán, y que es donde actualmente me encuentro, que tenía, según datos del censo 2010, 50.000 habitantes. Hoy, 6 de agosto, en la provincia de Tucumán son 351 los casos confirmados, de los cuales lamentamos 6 fallecidos, 258 activos y 87 recuperados, destacándose además la reducción en el tiempo de duplicación de casos en esta última semana. En el mapa elaborado por el CIPROSA y por que es el Ministerio de Salud de la provincia, el Sistema Provincial de Salud, y Aeroterra, que es una empresa especializada en sistemas de información geográfica, podrán observar estos dos núcleos de concentración. El otro, que corresponde a la capital, al Gran San Miguel de Tucumán, no está homogéneamente distribuido en toda la capital este problema de los casos de COVID, sino se ha localizado específicamente en algunos barrios periféricos, pero de manera sostenida y con una tendencia creciente muy marcada en la localidad de Las Teñas, que está dentro del aglomerado Gran San Miguel de Tucumán, distante a 8 kilómetros de la capital. Algunas características de los casos confirmados son que la edad media de los contagios es de 34.6 años y la letalidad, que relaciona la cantidad de casos de fallecimientos sobre el total de casos confirmados, es del 1.7%. Actualmente estamos en un contexto sostenido de aumento de los casos y de una inminente probabilidad de circulación comunitaria, según los especialistas de la salud han mencionado, y las autoridades actualmente debaten el regreso a la fase 1 de la pandemia. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Bien, del nuevo nos vamos para el NEA, al nordeste, en la provincia de Chaco. Está la licenciada Romina Claret para detallarnos cómo evolucionó el COVID-19 en esta provincia. Buenas noches, gracias por la invitación a compartir con ustedes por este canal la situación de la provincia del Chaco en el contexto de pandemia actual. Chaco representa el mayor foco de contagio por COVID-19 en la región del NEA y es a nivel nacional, luego de Cava y provincia de Buenos Aires, el tercer distrito con más número de infectados. El pasado 9 de marzo se dieron a conocer en la ciudad de Resistencia, capital de la provincia, los 2 primeros casos positivos por COVID-19 y como puede observarse en el gráfico en pantalla, desde entonces la curva ha ido en crecimiento. En el día de ayer, 6 de agosto, se informaron 47 nuevos positivos y 4 decesos, acumulando de este modo 3.862 contagios y 158 muertes. En promedio son 25 los casos diarios. Por otra parte, el mapa en pantalla permite ver que la particularidad de la provincia del Chaco radica en que los casos positivos de COVID-19 se concentran en el área metropolitana, departamento San Fernando, siendo mucho menores las cifras hacia el interior de la provincia. Incluso el contagio provincia adentro inició con la movilidad de personas hacia las localidades intermedias. En lo que respecta al área metropolitana, la distribución del virus es heterogénea y se presenta a modo de focos puntuales de contagio, algunos más significativos que otros. Chaco fue la primera provincia del país en anunciar el 17 de marzo el aislamiento social y obligatorio debido a la circulación comunitaria del virus en el área metropolitana. Y desde el 25 de julio, tras haber alcanzado la duplicación de los casos cada 54 días, los chaqueños transitamos un plan de desconfinamiento escalonado, a través del cual se pretende dejar atrás la fase 1 mediante la incorporación gradual de las distintas actividades socioeconómicas. Muchas gracias, Romina. Y ahora vamos a presentarles la situación de una de las provincias de la región pampeana. Contamos con la participación del doctor Javier Gómez, quien nos va a contar la situación en la provincia de Santa Fe. Hola, soy Javier Gómez, docente de la Universidad Nacional del Litoral e investigador del CONICET. Les voy a contar de manera sintética cómo va la pandemia del coronavirus en la provincia de Santa Fe. En esta provincia, el primer caso positivo se confirmó el 14 de marzo en la ciudad de Rosario, la más poblada de la provincia. Al día de hoy, luego de 4 meses de pandemia, se acumula un total de 1.773 contagios y 21 decesos. La pandemia en Santa Fe presenta al menos 2 particularidades. En cuanto a la evolución de la curva, se identifican al menos 3 momentos.
Durante el mes de marzo y abril, los casos crecieron hasta ubicarse en un total acumulado de 243 casos. Hacia el mes de mayo y hasta mediados de junio, los casos se incrementaron de manera leve. Pero luego, desde fines de junio y hasta el día de la fecha, los casos se incrementaron de manera acelerada, multiplicándose por 6 y llegando en la actualidad hasta un número de 1.773 casos acumulados. Por otro lado, en cuanto a la distribución geográfica del número de casos, es el sur santafesino el que concentra el mayor número. Es así que los departamentos Rosario, por ejemplo, que tiene más de 700 casos, o San Lorenzo, General López, Constitución, Caseros, también acumulan un importante número. En tanto, en el centro de la provincia es el departamento La Capital, donde se ubica la ciudad de Santa Fe, el que concentra el mayor número. En tanto, en el norte de la provincia de Santa Fe, los departamentos allí ubicados presentan un escaso número de casos. Otro aspecto a tener en cuenta es que algunas pequeñas localidades ubicadas en el interior de la provincia manifestaron un importante número de casos en relación a la cantidad de habitantes con que ellas cuentan. Esto hizo que se disparen las tasas de incidencia de los casos de COVID-19. En suma, actualmente en el sur de la provincia de Santa Fe, el área más en contacto con la provincia de Buenos Aires es donde está focalizada la pandemia y es donde se da básicamente la circulación comunitaria del COVID-19. Muchas gracias. Noticia de último momento. La provincia de La Pampa ha retrocedido a fase 1. Y para conocer en detalle estamos en comunicación telefónica con la magíster Daila Pombo de la Universidad Nacional de La Pampa. Buenas noches, gracias por la invitación. En estos días la provincia de La Pampa fue noticia, ya que luego de atravesar los primeros 4 meses de manera exitosa, con menos de 10 contagios en todo su territorio y controles rigurosos que incluso la mostraban como un modelo en la lucha contra el coronavirus, en apenas unos pocos días la situación cambió al registrarse un aumento de casos positivos. La Dirección de Epidemiología Provincial confirmó este mediodía que La Pampa tiene 169 casos confirmados, de los cuales 22 están recuperados y 147 permanecen activos. La provincia, que se encontraba en fase 5, ha retrocedido a fase 1, declarando la transmisión comunitaria en 5 localidades, entre las cuales podemos mencionar a Santa Rosa, Catriló y Macachín. En la última conferencia de prensa el gobernador determinó los pasos a seguir en la administración del aislamiento, evaluando la reapertura de actividades en forma escalonada. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a presentarles una nueva sección que consiste en difundir los aportes que vienen desarrollando las distintas instituciones, tanto en el ámbito público como privado, y que tienen que ver con la potencialidad de las herramientas geotecnológicas aplicadas a la generación de información geográfica con respecto a esta pandemia. Nuestra primera invitada es la licenciada Gabriela Capdevila, quien nos va a presentar los desarrollos geotecnológicos llevados a cabo por la empresa Champaña. Hola, primero muchas gracias por el espacio. Quisiéramos compartirles algunas iniciativas impulsadas en la actual realidad que estamos transitando. Somos una empresa de Córdoba, Argentina, especializada en tecnologías de información geográfica, con el principal objetivo de brindar soluciones innovadoras por medio de mapas y datos a diversas organizaciones. Sabíamos que con nuestra experiencia y herramientas teníamos algo para aportar en este contexto de pandemia generado por el nuevo coronavirus. En este sentido, vamos a presentarles 2 soluciones que hemos desarrollado desde Champaña. La primera surge a partir de notar la gran difusión que tuvo el tablero con los casos a nivel mundial desarrollado por la Universidad Johns Hopkins. Decidimos tomar ese formato para presentar la información de distribución y evolución del COVID-19 en Argentina.
Es una aplicación pública, en versión web y móvil, que permite el seguimiento de casos confirmados, recuperados y fallecidos por provincia y también por localidad. Estos datos son actualizados diariamente. En el caso de las provincias se trabaja con los informes diarios del Ministerio de Salud de Nación, mientras que para las localidades recurrimos a otras fuentes locales para completar ese dato. Esta solución se convierte en un producto necesario para el análisis de la curva de comportamiento de los casos para todo el país, pero también para conocer las diferentes situaciones que presenta cada una de las provincias y localidades. El segundo desarrollo tiene por propósito colaborar en evitar la sobrepoblación de los centros de salud, derivando a los pacientes cuya sintomatología lo permita a cumplir el aislamiento en sus domicilios, brindándoles la posibilidad de tener un seguimiento diario por parte de un equipo médico. ESRI puso a disposición la plataforma de ARGIS de forma gratuita a las agencias de salud pública y otras organizaciones con el objetivo de impulsar su respuesta al COVID-19. Aeroterra, como distribuidor en Argentina y en Uruguay, nos contactó para desarrollar e implementar junto a profesionales del Hospital de Clínicas de la UBA una solución que combina el potencial de las herramientas del Sistema de Información Geográfico con el conocimiento territorial y los propios del sector salud. Desarrollamos así un flujo de trabajo con aplicaciones en tiempo real que unifican la información en una misma base de datos. En una primera instancia, el profesional comienza a llenar la ficha médica con información del paciente como datos de contacto, sintomatología, factores de riesgo, responsable médico, fecha y hora, entre otras. A su vez se registra la ubicación donde la persona realizará el aislamiento. Al finalizar la carga de la ficha médica, le llega al paciente una notificación con toda la información cargada por el profesional, sumado a un vínculo de acceso a un nuevo formulario que debe completar al menos una vez al día, constatando su estado de salud general. Toda la información proporcionada por el profesional y luego por el paciente se visualiza en un tablero de control al cual tiene acceso el equipo médico. Estos desarrollos brindan la posibilidad de análisis estadístico y la posibilidad de identificar patrones de la distribución geográfica de los casos. El análisis espacial posibilita tomar decisiones inteligentes que permitan controlar, por ejemplo, la transmisión del coronavirus y contagio, siendo una herramienta de alto valor para los organismos públicos. Hasta aquí hemos llegado con esta edición especial del COVID-19 a escala nacional. Desde el GECLU agradecemos la participación de todos los colegas nacionales por brindar su aporte sobre la evolución espacial de la pandemia en nuestro país. La semana que viene contaremos con la presencia de la doctora Patricia Lucero, quien abordará la evolución en la provincia de Buenos Aires. Para ver las ediciones anteriores los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube y a seguirnos en Facebook e Instagram. Buenas noches y buen fin de semana.